a nuestro devocional del día de hoy. Y el título de este devocional se llama Trabajar sin desfallecer. Y le he puesto de esa manera porque vamos a ver mucho respecto al trabajo, no solamente en el Señor, sino también en el trabajo secular, en el trabajo que día a día tú y yo tenemos que desempeñar. Y la pregunta inicial es, ¿le interesa a Dios tu trabajo? ¿Tú crees que a Dios le interese lo que tú hagas, en dónde te desempeñes laboralmente, qué es lo que realices tú como un trabajo ordinario, normal? ¿Tú crees que verdaderamente a Dios le interesa eso? Yo creo que verdaderamente el Señor tiene mucha bendición sobre nosotros porque le interesa realmente todo lo que hacemos. A Dios no se le escapa nada y Dios nunca va a dejar a un lado cualquier actividad o situación de la que tú y yo tengamos necesidad de hacer. Entonces, fíjense bien que mucha gente desgraciadamente no ve a Dios como alguien disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sino que más bien lo ve como un actor retraído y confinado a una función dominical, con un público cada vez más en declive, cada vez con menor entusiasmo ni avidez por buscar la presencia de Dios. Me estoy refiriendo a gente que ve a Dios solamente en los cultos del domingo, o en su defecto aquí en México la tradición de todos los mexicanos, ¿verdad? A través de la religión que se profesa mayoritariamente, ven a Dios como la misa del domingo y ahí nada más lo encuentran y ahí nada más puede actuar. La gloria sea para Dios porque tú y yo hemos venido a ver una realidad diferente. Creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios omnisciente, omnipresente, que las 24 horas del día está puesto y dispuesto para trabajar para nuestra bendición, y los 7 días de la semana, los 365 días del año, y aún hasta en el año bisiesto, que se dan 366 días, el Señor está dispuesto para actuar a favor nuestro, ¿verdad? Pero sinceramente también hay una visión muy extendida. Hay muchísima gente que dice que Dios y el trabajo no mezclan bien, no se llevan bien. ¿Por qué? Porque las exigencias del agresivo y competitivo mundo del trabajo son vistas como el enemigo obvio de la compasión y el amor cristiano. Pero el Dios que creó y que sostiene al mundo es también el Dios del lugar del trabajo. Si la fe cristiana no es relevante en el trabajo, hermanos, entonces no es relevante para nada. Nuestra fe no tendría ningún sentido, porque obviamente nuestra fe nos tiene que llevar a ser la sal y la luz de este mundo, y por lo tanto en el área de trabajo que Dios nos permita tener, tenemos que ser relevantes, tenemos que sazonar propiamente la condición de la vida. Y cualquiera que sea el tipo del trabajo al que estemos llamados a hacer, al que tú estás llamado a hacer, probablemente ocupa una gran posición o una gran porción de tu vida, porque el trabajo es parte importante de la economía del reino de Dios, de la economía de Dios. Y sí, verdaderamente, es parte de aquello para lo que fuimos creados y será parte de lo que tú y yo haremos en el cielo, sencillamente. El trabajo por sí mismo tiene un valor muy fuerte. Dios lo creó para que tú y yo pudiéramos tener dignidad. Cuando tú y yo desarrollamos o desempeñamos una labor, un trabajo, y se nos remunera el alimento, el sustento que llevamos a nuestra vida, lo vemos en una condición de habernoslo ganado. Y eso nos da dignidad, hermanos. Es por eso que Dios creó el trabajo, para que tú y yo dignamente podamos levantar de la mesa el plato, el alimento que Dios nos provee a través de la fuente laboral que tenemos, y que eso nos haga sentir dignos de poder recibir ese alimento. Aun cuando Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, siempre va a estar proveyendo a nuestras vidas por su gracia, por su amor, por su misericordia, quiere hacernos dignos al desempeñar una labor. Y es bien grato, es bien satisfactorio el hecho de que cuando tú terminas tu día, tu jornal, y te es remunerado, sientes satisfacción porque dices, verdaderamente hice mi esfuerzo, y la gloria sea para Dios, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar un poquito acerca del Salmo número 90, de los versículos 11 al 17, y esto nos va a llevar a comprender mucho
de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida el día de hoy a través de trabajar sin desfallecer, ¿ok? Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 90, versículo 11 en adelante, dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos, sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Si se dan cuenta, hermanos, aquí habla acerca de lo que tú y yo podemos lograr con el quehacer de nuestras manos, con nuestro trabajo físico. La pregunta es, ¿qué estarías haciendo o qué estás haciendo ahora mismo que vaya a sobrevivirte, que vaya a sobrepasar la condición que tú ya vas a vivir aquí en esta tierra? ¿Cuál es tu trabajo que en muchas ocasiones desempeñas como para que le des tanto valor, como para que puedas entender que eso te va a trascender, que verdaderamente va a ser trascendental para tu vida? Quiero decirles que el Salmo 90 trata de la brevedad de la vida, o sea, lo que podamos lograr aquí humanamente, hermanos, en nuestro trabajo diario, en nuestra condición de vida, pues se va a quedar aquí y no va a pasar más que de nuestros días. Y ahí acabamos de leer que nuestra vida es muy breve. De hecho, la palabra de Dios dice que para el hombre está dado que viva 70 años y hasta para los más robustos hasta 80 o un poco más. Pero a final de cuentas vamos a tener que partir algún día de esta condición, de este plano material, para pasar a lo que verdaderamente importa. Y quiero decirles que aunque nuestra vida sea corta y fugaz, de acuerdo con este salmo, porque lo acabamos de leer, es posible que tu trabajo sobreviva a ti. Pero ¿cuál es el trabajo que verdaderamente te va a sobrevivir, que va a trascender? ¿Ves? Lo que haces puede tener un valor perdurable. El Salmo termina con una nota de esperanza y dice que el favor de nuestro Dios, del Señor nuestro Dios, esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos, dice. Entonces, el valor último del trabajo, hermanos, es un reflejo del hecho de que Dios también es muy trabajador. Es un ente increíblemente trabajador. De hecho, Él creó absolutamente todo. Fue la obra de sus manos. Tú y yo somos la obra de sus manos. Por lo tanto, podemos ver que Él es un ente muy trabajador, ¿verdad? Es un Dios todopoderoso y muy trabajador. El salmista nos dice: sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Y es lo que verdaderamente nosotros vemos. Nosotros vemos la manifestación de las obras de Dios, y nuestros descendientes, nuestras generaciones, van a ver su esplendor y su gloria a través las obras que Él creó. Entonces, fíjense bien que nosotros tendemos a pensar que cosas como nuestro trabajo, que suceden mientras estamos en la tierra, no son más que temporales y transitorias. La Biblia pinta un cuadro completamente diferente, hermanos. Cuando Jesucristo regrese, Dios no va a borrar la tierra, sino que la va a renovar, la va a redimir y la va a liberar de su atadura hacia la decadencia, hacia lo que está viéndose, ¿verdad? Ahorita va nuestra sociedad, nuestro mundo ya va en decadencia, pero Dios lo va a renovar, hermanos. El trabajo humano será purificado y será redimido para que sea liberado del pecado de la misma manera que nosotros somos liberados a través de la fe que ejercemos en Cristo Jesús. Entonces el trabajo ciertamente será parte de la nueva creación, y por eso es correcto pedirle a Dios que confirme la obra de nuestras manos, lo que tú y yo ejercemos el día de hoy. Nosotros tenemos que pedirle que el favor de Dios siempre esté sobre cada uno de nosotros, hermanos, que confirme lo que hacemos con nuestras manos, la obra de nuestras manos, que nuestro trabajo nos sobreviva y tenga un impacto para el bien que dure para siempre. Esto es, que lo que tú y yo podamos desarrollar, pues verdaderamente tenga un impacto para nuestras generaciones. ¿Y cuál es el verdadero trabajo que tú y yo podemos desarrollar en este momento
como para que impacte a nuestras generaciones. Primeramente, hermanos, el trabajo que debemos desarrollar es nuestra condición espiritual, ¿verdad? Llevar a cabo nuestra cercanía con Dios, nuestra relación personal con Dios, y que eso nos permita que nuestras generaciones puedan conocer al Dios vivo y verdadero, y que ese trabajo que hacemos en Cristo Jesús se venga a ver en el futuro, cuando nuestras generaciones crezcan. Y no me refiero solamente a nuestras generaciones físicas, a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, sino también me estoy refiriendo al trabajo que tú y yo podemos y debemos desempeñar en relación a nuestros hijos espirituales, a todas esas personas a las que tú le has hablado de la palabra de Dios, y que ellos vengan a ser un reflejo de lo que tú has alcanzado en relación con tu coinonía con Dios, con tu comunión con Dios, en tu oración, en tu lectura bíblica, en tu crecimiento espiritual. Ese es el trabajo verdadero que Dios nos está pidiendo el día de hoy, aparte del trabajo físico, del trabajo secular que Dios nos permite tener para desarrollarnos como seres humanos, ¿verdad? Y en ese sentido, hermanos, yo les quiero pedir que vayamos entrando en esa condición y entregarnos completamente al trabajo de Dios. Vamos a leer lo que dice Romanos 16, del 1 al 27. Es el último capítulo de Romanos, hermanos. La gloria sea para Dios. Sin querer, queriendo, ¿verdad? Estamos avanzando en la lectura bíblica, y esto nos ayuda para ir conociendo cada vez más a ese Dios vivo y verdadero. Aquí en este pasaje de Romanos, en el último capítulo, hay una serie de salutaciones, y está la doxología final del capítulo, en donde pues se le da la gloria y la honra a Dios como se merece. Y vamos a leer lo que dice para efecto de entender cómo es que nosotros debemos entregarnos completamente al trabajo de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 16:1, dice: les recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la reciban en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Quiero hacer aquí un paréntesis, hermanos, para que veamos cómo el Señor habla a través del apóstol Pablo, para ver cómo el Señor siempre va a tener en cuenta a todas aquellas personas que actuamos para la gloria de Dios, que trabajamos para la gloria de Dios. Se van a dar cuenta que no olvida prácticamente a nadie el apóstol Pablo. Y yo espero que un día, cuando se abra el libro de los hechos de cada uno de nosotros, el capítulo 29 de Hechos, tú y yo estemos incluidos, y que el Señor nos salude de esta manera, ¿verdad? Y que haga una referencia de lo que pudimos haber hecho para la gloria de Dios. Fíjense bien aquí el punto de comentar ahí que Epeneto es el primer fruto de Acaya para Cristo. Yo declaro en el nombre de Jesús que todos y cada uno de los que estamos escuchando estos devocionales, un día nos vamos a presentar delante de Dios, y el Señor nos va a mostrar hasta el primer fruto que tú hayas alcanzado para Cristo, y hasta el último, y te pueda mostrar todas las gavillas que se generaron a través de tu esfuerzo, del hecho de que tú hayas proclamado la palabra de Dios. Ustedes se van a dar cuenta de que va a llegar gente que a lo mejor en su vida la conocieron físicamente, pero que gracias al trabajo que se hizo en Cristo Jesús, esa gente vino a través de alguno de sus discípulos, alguno de sus frutos, alguno de sus hijos espirituales. Entonces, veamos que el trabajo en Dios nunca va a ser en vano, hermanos. Siempre va a estar nombrado por el Eterno, para que ustedes y yo siempre estemos en esa condición de ser plenos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar. Dice el versículo 6. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. ¿Se imaginan ustedes que por ahí digan un día: saluden a Nancy Miranda, la cual ha trabajado muchísimo entre ustedes y ha traído a los pies de Cristo a mucha gente? O en su defecto, por ahí a Dulce Sánchez,
Flores, ¿verdad? Que también ha traído a los pies de Cristo a algunas personas y a mucha gente. Yo declaro en el nombre de Jesús que María de Jesús Echeveste en su momento va a traer fruto para la gloria de Dios. Y así cada uno de los que estamos conectados el día de hoy y de los hermanos que en Cristo están trabajando para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor les manda saludos a todos y cada uno de ustedes de esta manera. Saluden a cada uno, los cuales han trabajado mucho entre ustedes, dice el Señor. Versículo 7. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplias, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Imagínense cuando les manden a saludar y digan, aprobado en el Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Consuelo, salúdenme a Consuelo, que es aprobada en el Señor. Salúdenme a Claudia, salúdenme a Esperanza, salúdenme a Eneida, salúdenme a Jorge, salúdenme a Pepe Sánchez, a José Sánchez, a Lidia Jacobov, salúdenme a Margarita Gómez Tagle, salúdenme a Monse, salúdenme a MotoG Play. Y salúdenme a todos. Imagínense nada más qué bendición es eso de que el Señor te mande a saludar y que te diga, estás aprobado en Cristo. Gloria a Dios. Continuamos, dice el versículo 11, saluden a Herodión, mi pariente, saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Y dice, saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filogogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Esto quiere decir, hermanos, que tú y yo nos tenemos que aprender a saludar con un beso santo. ¿Ah? Ahorita por la pandemia tenemos que nada más mandarnos besitos así a la distancia, pero va a llegar el momento en que el Señor permita que nuevamente nos podamos saludar con un fuerte abrazo fraternal, con abrazos, besos y todo, ¿verdad? He estado haciendo la observación de ahora que hemos regresado a la iglesia, hermanos, de que nos vemos como con tristeza, como que no nos hallamos, ¿verdad? Como que estamos muy distantes, pero quiero decirles que cuando nos reunamos en la presencia de Dios tenemos que ser alegres, tenemos que estar vivos en el nombre de Jesús, que el Señor avive nuestra llama nuevamente y que aun cuando tengamos la necesidad de estar separados y manteniendo la sana distancia, sepamos que estamos unidos por el Espíritu Santo y que eso nos tiene que llenar de alegría, de bendición. Y esto nos tiene que llevar a saludarnos los unos a los otros con un ósculo santo, con un beso santo. Dice, le saludan todas las iglesias de Cristo. Ese saludo recíbanlo de parte de los hermanos de otras iglesias, de otras congregaciones, que siempre están pendientes y orando por todos y cada uno de nosotros, así como nosotros levantamos nuestra oración por nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Dice el versículo 17, más les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Desgraciadamente hay gente que viene a hacer ese tipo de situaciones. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Les saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, les saludo en el Señor. Les saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Les saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con todos ustedes. Amén. Y al que puede confirmarlos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén y amén, como dice nuestro pastor Vilchis, ¿verdad? Pues bien, mis hermanos, es una bendición el poder leer la palabra de Dios, aunque es un poco extensa, pero recuerden que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios es lo que trae fe a nuestras vidas. Aun cuando de repente pareciera que lo que leemos no tuviera sentido o como que no fuera relevante para nuestras vidas, quiero decirles que cuando tomamos la atención debida y le pedimos a Dios que a través de su Espíritu Santo nos dé la iluminación para entender esta revelación, vamos comprendiendo lo mucho que la palabra de Dios nos habla. Este pasaje bíblico, hermanos, es un pasaje de ánimo, de consuelo, de exhortación para que sigamos juntos, unidos. Es una palabra de aliento, es una palabra de saludo de parte de Dios para nuestras vidas, como lo estuve comentando en su momento. Entonces, quiero decirles que ser cristiano conlleva estar dispuesto a trabajar, y especialmente en la obra del Evangelio, hermanos. La carta de Pablo a los romanos acaba con ese tipo de saludos a una gran lista de personas, como lo vimos. Y en estos saludos pone un gran énfasis en el valor de su trabajo. Y yo quiero verdaderamente enfatizar el trabajo que muchos de ustedes están haciendo en el Señor. La gloria sea para Él, pero también dice la palabra de Dios que tenemos que aprender a honrar, darle honra a quien merece honra. Esto es a las personas que se entregan al trabajo en el Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todos y cada uno de los que estamos escuchando esto, nos vamos a entregar de una manera especial a la obra de Dios. Por ejemplo, Priscila y Aquila son descritos como, dice ahí el apóstol Pablo, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Para la gloria de Dios, yo tengo muchos compañeros de trabajo en la obra del Señor, en la iglesia, en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, y yo pudiera nombrarlos y decir quiénes son mis compañeros de trabajo y darle la gloria a Dios por la vida de todas esas personas, ¿verdad? Mis líderes, mis ancianos y la gente que de alguna o de otra manera siempre aporta. Por ejemplo, también nombra a María, quien es quien tanto ha trabajado por ustedes. Urbano, que fue nuestro compañero de trabajo en Cristo, y va haciendo ese tipo de descripciones. En otro lugar, Pablo escribe, dice, nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Eso lo escribió Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 7 al 9. Y posiblemente esto lo hace en referencia a que todos y cada uno de nosotros tenemos que venir no a ser una carga para la iglesia, hermanos. Tenemos que aprender a ser personas ofertantes, ¿verdad? No demandantes. Cuando venimos por primera vez a los pies de Cristo, somos bebés espirituales. Obviamente hay una demanda muy fuerte de nuestra persona hacia la iglesia, precisamente porque somos bebés, porque somos niños. Y un bebé, un niño, siempre está demandando atención, demandando cuidado, demandando alimentación, ¿verdad? Y todo lo que un niño o un bebé requiere. El bebé demanda que se le cambie el pañal, porque, pues obvio, no puede ir al baño solo. El bebé depende prácticamente del adulto que le está cuidando. Eso es correcto para los bebés espirituales, para los niños que de alguna manera demanden mucho de la condición de la iglesia. Y es bien, pero ya cuando empezamos a crecer, hermanos, es necesario que tú y yo dejemos de ser personas demandantes para convertirnos en personas ofertantes, en personas que ofrecemos lo que ahora ya empezamos a tener y ya no estar demandando tanto de la iglesia, y no porque los hermanos no quisiéramos seguirles atendiendo. Con mucho gusto se les atiende y se les apoya y se les anima,
pero también es necesario que crezcan, porque si no, pues estaría en una condición de enfermedad espiritual la persona que no crece. Entonces, nosotros los estamos animando a que todos y cada uno crezcamos a la estatura del varón perfecto y que nadie se quede atrás, que nadie se quede sin crecimiento. Y es por eso que todos los días, ¿verdad? Para la gloria de Dios, llevamos 1087 días animándolos a leer la Biblia, animándolos a tener su encuentro personal con Dios, animándolos y exhortándolos ahora en estos devocionales a seguir la palabra de Dios y de esa manera ir creciendo juntos. Y la verdad es que el interés del Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios es que todos crezcamos al parejo, que nadie se quede. Y si ustedes tienen alguna necesidad en particular, nosotros estamos para servirles. Saben de antemano que mi teléfono celular siempre está abierto para todos y cada uno de ustedes. No importa la hora, no importa la situación que pudieran estar viviendo, queremos apoyar, queremos ayudar y queremos verdaderamente ser esos siervos útiles delante de Dios. Entonces, hermanos, regresando al tema, probablemente Pablo fue el siervo de Cristo más efectivo que jamás haya vivido, pero no se dedicaba solamente al ministerio de tiempo completo, sino que él fabricaba tiendas de campaña para ganar su propio sustento. De manera similar, no todos los que están listados ahí en Romanos 16 se dedicaban a tiempo completo al ministerio cristiano. Eso, por ejemplo, lo podemos ver en la persona de Erasto, al que fue ahí mencionado en el versículo 23. Tenía un trabajo secular como ser tesorero de la ciudad y sin duda él vería su trabajo como su llamado y su ministerio principal. En este sentido, hermanos, todos nosotros estamos dedicados al ministerio a tiempo completo, ya sea que estemos llamados a servir a tiempo completo en la iglesia o en su defecto en tu trabajo del mundo secular, de lo que tú desempeñas y desarrollas. También es interesante, hermanos, destacar cómo la iglesia trabajaba mucho a través de las mujeres. Por ejemplo, Febe, que es descrita como una diaconisa, o sea, una persona que sirve a la iglesia, que es la palabra griega que significa diácono o ministro, que propiamente es una persona que ayuda enormemente a muchas personas. De hecho, el propio Pablo lo dijo así, ¿verdad? Me ha ayudado mucho, ahí en el versículo 2. La palabra griega para ayudar enormemente es la palabra usada para un patrocinador, por ejemplo, político, para un protector o para un patrón. Sugiere que esta mujer Feba tenía una posición social, una economía, un patrimonio y una independencia que le permitía ayudar al 100%. Esto lo hemos visto en la vida de la iglesia Aljaba de Dios, hermanos, a través de muchos hermanos que para la gloria de Dios el Señor empezó a proveerles de una manera excepcional y vienen a dar su servicio, ¿verdad? No buscando retribución económica alguna, sino al contrario, hasta aportando. Y la gloria sea para Dios porque entienden perfectamente bien lo que es la economía del reino, lo que es para lo que fuimos llamados a hacer. Entonces, así como estas mujeres que claramente tuvieron un papel prominente en la iglesia, todas y cada una de ustedes, mis amadas hermanas, están llamadas para tener un prominente papel dentro de la iglesia a la que han sido llamados. Por ejemplo, Priscila y Aquila tenían un ministerio conjunto. Priscila es nombrado primero y esto se debe probablemente a quien se había convertido primero al Señor y llevó a Aquila a Cristo, o probablemente fue que desempeñó un papel más importante en la vida y en el trabajo de la iglesia. Otras 10 personas nombradas en la lista son mujeres, incluye a Junías, una de las que son como llamadas líderes destacados. Y es casi seguro que Junías era un hombre de mujer y es descrita junto con Andrónico como destacados entre los apóstoles. A mí me gustaría que un día todos y cada uno de nosotros fuésemos llamados así, destacados entre los apóstoles, ¿verdad? Y recuerden que la palabra apóstol no tiene una denotación o una connotación mayor que ser enviado por Dios para ejercer un ministerio, un trabajo en particular. Entonces no les choque en su cabeza si alguien les llama apóstol, porque no propiamente va a ser usted como un Juan o un Pedro
en esa dimensión, pero sí es usted llamado para desempeñar y desarrollar un trabajo en el Señor, y así puede ser llamado. Entonces, puesto que claramente no era uno de los 12 apóstoles, ¿verdad? La palabra apóstolos tiene aquí un sentido más amplio y denota a alguien que ha sido enviado como misionero a un trabajo en particular. Pablo incluye a una mujer como alguien destacado entre aquellos líderes, y esto podemos ver que la iglesia de Jesucristo no es misógina, ni mucho menos machista, ni arbitraria en cuanto a la situación de que solamente los hombres tienen derecho a liderar o tienen derecho a ejercer un ministerio o un trabajo en el Señor. Y de esto sacamos en claro que las mujeres ocuparon lugares destacados en el equipo de Pablo. Y no solamente en el equipo de Pablo, hermanos. Si nosotros podemos recordar cuál fue el trabajo de muchas mujeres que destacaron en el equipo de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, las mujeres fueron las que más impulsaron el ministerio de nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Fueron las primeras que levantaban la mano, levantaban la voz, ir a proclamar el Evangelio, y Dios no tiene acepción de personas. Por eso, amadas hermanas, nunca se sientan inferiores o menos que cualquier varón pudiera estar haciendo. Ustedes tienen todo el derecho de ejercer su ministerio, su actividad laboral para el Señor y ser recompensadas en su momento, así como lo fueron todas y cada una de las personas que se nombraron en el capítulo 16 de Romanos. Y nosotros los varones, hermanos, pues tenemos una carga muy particular. El Señor nos ha llamado a ser cabezas, y no porque nosotros tengamos que enseñorearnos de las mujeres o sobrepasarnos, no, sino nos ha llamado a ser cabezas porque Dios es un Dios de orden y nos da ese nombramiento para que a partir de allí se ejerza un ministerio completo, que es el sacerdocio de nuestro hogar y el sacerdocio en nuestra comunidad. Tenemos un ministerio muy poderoso en el Señor, y todos y cada uno, no nada más los varones, las mujeres también, los jóvenes, los niños, todos los que podamos hablar de la palabra de Dios, venimos a ser ministros de la palabra, y por lo tanto tenemos un ejercicio pleno en las funciones laborales para el reino de los cielos. Pablo termina con una nota de agradecimiento y alabanza. Ahí en el versículo 26 y 27 del último capítulo de Romanos, dice: al único sabio Dios. Vean la doxología, vean cómo el apóstol Pablo da la alabanza, la gloria que solamente Dios puede tener. Dice: al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que cualquiera que sea nuestro llamado, seamos aquellos que trabajemos duramente para el Señor y proclamemos a Jesucristo en todo momento, hermanos. Es la bendición que tú y yo tenemos al ser llamados por Cristo Jesús. Para eso fuimos apartados. Para eso ahora el Señor nos llama santos, para desempeñar nuestras funciones laborales en pro del reino de los cielos, proclamando a Jesucristo Señor y Salvador nuestro. Amén. Entonces, vemos cómo Dios también nos lleva a imitar precisamente a Dios en el trabajo y en el descanso. En el libro de las Crónicas, hermanos, vamos a poder encontrar eso. No lo vamos a leer porque es muy extenso el tema, el capítulo y la sección, pero quiero hacerles la anotación correcta. Tenemos que aprender a imitar a Dios en el trabajo y en el descanso. Fíjense bien que el trabajo es una de las maneras en las que nosotros podemos verdaderamente imitar a Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Él, y por lo tanto, igual que Dios trabaja, tú y yo también hemos sido creados para trabajar. De la misma manera que Dios trabaja en la creación, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos. El mandamiento de trabajar estaba promulgado antes de la caída del ser humano. Y lo podemos ver ahí en Génesis 2:15, en donde el Señor, ¿verdad?, le da instrucciones a Adán para que labrara en el jardín de Edén. Entonces, el trabajo estaba en las instrucciones que emanaron de Dios originalmente. Por ejemplo, David se puso a trabajar y construyó para sí casas. Eso lo podemos leer ahí en el libro de las Crónicas, todo el capítulo 15 y 16. Él convocó a los líderes y los puso a trabajar. No hay ninguna separación entre lo sagrado y lo secular.
lo que tenemos que hacer en el día a día, hermanos. La adoración estaba en el corazón de todo lo que hacían. Y hago el comentario de que no hay ninguna separación entre lo sagrado, entre lo que hacemos para Dios y lo que hacemos humanamente para nuestro sustento. Les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros hacemos nuestro trabajo en el día a día, nuestras labores, propiamente nuestro trabajo secular, pues nosotros tenemos que aprender a hacerlo para Dios y glorificar a Dios a través de nuestro trabajo, del quehacer de nuestras manos. De esa manera, hermanos, nosotros estamos realmente glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas correctamente, no robando, no teniendo una pesa falsa, no adulterando, sino más bien haciendo lo correcto, lo que debemos hacer como hijos de Dios, le estamos glorificando al Señor, ¿verdad? Y en ese sentido es que estamos llamados a trabajar dignamente, hermanos, para que la gloria de Dios se muestre en el centro de trabajo donde estamos y que la gente pueda ver que tú y yo tenemos algo diferente, algo en particular, que primeramente es el amor de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas y que eso nos lleva a hacer lo correcto. Y entonces no se puede separar lo que hacemos humanamente o secularmente con lo que hacemos en el campo del reino de los cielos. Entonces, la adoración está en el corazón de todo lo que hacemos, hermanos. Cuando tú y yo lo hacemos para Dios y como para Dios, verdaderamente lo glorificamos. Por ejemplo, David da instrucciones acerca del trabajo en la adoración y fueron designados para estar a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor, al Dios de Israel. Y el rey David se unió a su adoración saltando y danzando. ¿Se recuerdan lo que hablaba ayer nuestro hermano Paquito respecto a cuando fue trasladada el arca del pacto? La misma presencia de Dios de la casa de Obed-Edom hacia Jerusalén. Dice la palabra de Dios que él danzaba, ¿verdad? Y todo eso lo hacía para glorificar a Dios. Era un trabajo que Dios le llevó a hacer para efecto de llevar el arca al lugar que le correspondía. Entonces, en momentos establecidos durante el día, se tomaban ellos un descanso para alabar. Y lo voy a poner entre comillas. Aun cuando iban caminando, iban trabajando, llevando el arca, de repente se frenaban y empezaban a danzar y hacían un sacrificio y luego volvían a caminar, volvían a trabajar. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a hacer lo mismo. Aun cuando estemos desarrollando nuestro trabajo, hermanos, en el área donde tú te desempeñes, sea en la industria, sea en la escuela, sea en algún centro de trabajo del tamaño que sea, en tu propia oficina, en tu propio negocio, tienes que aprender a tomarte descansos para alabar a Dios en el momento que Dios te llama. No importa que tú estés atendiendo a una persona, tú puedes levantar una adoración, una alabanza a Dios en cualquier momento. Yo honestamente no creo que nada bendiga más a Dios que cuando paramos justo a la mitad de lo que estamos haciendo y levantamos nuestras manos para alabarlo, para adorarlo, para decirle, Señor, gracias. Aún cuando estás delante de tu cliente a lo mejor y de repente tu cliente se va a quedar día 6, va a decir, ¿y ahora qué le pasa a este loco? Señor, gracias porque me das la gracia para atender a mi cliente. Trajiste personas para comprar mis productos, para que de esa manera tú proveas a mi vida. Y levantamos nuestras manos en ese momento y le damos la gloria a Dios. Piensa en el hombre de negocios que, por ejemplo, puede que sea el presidente de una gran compañía, hermanos. ¿No sería maravilloso si cerrara la puerta de su oficina varias veces al día, le pusiera llave, se arrodillara delante de la presencia de Dios y dijera, Dios, solo quiero tomarme un minuto para alabarte? ¿Te imaginas que ahorita tú solamente agarraras y dijeras, Señor, aún con lo que yo estoy aprendiendo, solamente quiero tomarme este tiempo para alabarte, para glorificarte, para adorarte, Señor? ¿Ustedes no creen que sería algo precioso? Que en medio de tus labores diarias, las mujercitas cuando están haciendo sus actividades, su quehacer de su casa, de repente se frenaran y solamente levantaran sus manos al cielo y dijeran, Señor, en este momento quiero rendirte alabanza, te quiero dar la gloria, porque solamente tú eres digno de merecerla. Hermano, lo mismo ocurriría con los estudiantes, los padres que se quedan en casa, la gente que ya está jubilada, las secretarias,
las personas que ayudan en los servicios domésticos, los médicos que ahorita están en muchas actividades. Yo he visto, para la gloria de Dios, que han pasado videos donde los médicos cristianos, los médicos que conocen de la palabra de Dios, de repente, aún cuando están en plena acción por la necesidad, por la urgencia que merece la persona que está en una cama, de repente se frenan para adorar y alabar a Dios. Es algo increíble, hermanos. Los dependientes de cualquier actividad, los vendedores, en definitiva, aquellas personas que nos podamos imaginar que están trabajando, todos ellos tendrían días mucho más fructíferos. Tendríamos mucho más fructífero nuestro día, más productivo y más pacífico si nos tomamos un tiempo para alabar al Señor durante el día, hermanos. Todos nos beneficiaríamos muchísimo de tomarnos un descanso para alabar a Dios. David alababa y daba gracias al Señor por lo que él había hecho para David, por lo que Dios había hecho para David, por las maravillas que había realizado. Y repasa las grandes obras del Señor constantemente. Si nosotros podemos leer sus salmos, constantemente está repasando las maravillas, los milagros, todo lo que Dios hizo. Si tú y yo repasáramos constantemente la bendición que Dios ha traído a nuestras vidas, el favor que Dios ha traído a nuestras vidas, ¿verdad? Si repasáramos las grandes obras del Señor y de verdad todos nosotros fuéramos llamados o nos ofreciéramos a darle tributo al Señor, dándole la gloria que le corresponde a su nombre, ¿ustedes no creen que este mundo cambiaría drásticamente, cambiaría muchísimo para la gloria de Dios? Dios es un Dios trabajador, hermanos. Lo vemos desde el mismo inicio de la Biblia, desde el mismo inicio de la palabra de Dios. Él estaba trabajando en la creación. En el Génesis capítulo 2, versículo 2 dice, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Y no solamente creó al mundo, hermanos, ahora lo sostiene. Él sostiene con sus manos al mundo, pero no solamente se conformó con sostener al mundo, crearlo y sostenerlo para que siga funcionando, sino que ahora vino a redimir al mundo. ¿Se imaginan ustedes qué glorioso trabajo de nuestro Señor Jesucristo? Redimir al mundo caído. El trabajo es una de las maneras en que podemos tú y yo imitar a Dios. Levantamos nuestra voz, hermanos, dándole gracias a Dios por tu trabajo. Dile, Señor, gracias por el trabajo que has desarrollado en mi vida. Gracias, Señor, por el trabajo que desarrollaste en la creación. Gracias, bendito Dios, porque ahora tú me das trabajo y soy digno delante de tu presencia. Gracias porque hasta el trabajo duro es toda una bendición. Yo no sé si tú has logrado ver, aún en medio de la situación que pudieras enfrentar en tus labores día a día, por difíciles y arduas que sean tus labores, por difícil y arduo, pesado que sea tu trabajo, tú debes de ver y de experimentar una sensación de agradecimiento y decir gracias, Señor, porque es una bendición el poder emplearme en un trabajo y poder decirle, Señor, que mi trabajo sea en sí mismo un acto de alabanza a tu nombre. Al presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo y mi acto de adoración espiritual al rendirte honor por el trabajo que me das. En el nombre de Jesús, hermanos, recibamos la gloria, la honra de Dios a través de la bendición que nos ha dado. Y vamos a orar. Vamos a decirle, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria y la alabanza, bendito Dios. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por el trabajo que tú nos das, Señor, porque tú nos haces dignos a través de hacer nuestras labores y de tener una remuneración, Señor, con lo cual tú nos bendices, Padre. En el nombre de Jesús, hoy bendigo la vida de todos mis hermanos, Señor, y así como un día nombraste a través de tu palabra, inspirada por el Espíritu Santo, Señor, hiciste una lista de personas que se consideran, Señor, trabajadores para ti, y que lo hicieron con ánimo, con alegría, con una idea clara de servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Padre, hoy te ruego que en los libros, Señor, que se están escribiendo y que se seguirán escribiendo hasta el fin de estos tiempos, Señor, tengas a bien nombrarnos algún día, Señor, como esos siervos útiles, bendito Dios,
En el nombre de Jesús declaro que cada uno de mis hermanos hoy toma una conciencia mayor del servicio que debemos hacia ti, Señor, hacia el reino de los cielos, Padre. Que tomemos conciencia, Padre, de que el trabajo que tú nos has mandado a hacer secularmente, Señor, en nuestra profesión, en nuestras labores de cotidianas, Señor, podamos ver que hay la bendición que tú estás derramando para nuestras vidas, Señor. Por arduo, por duro, por trabajoso que sea, Señor, nosotros queremos glorificar tu nombre, Padre. Ayúdanos a detenernos en cualquier momento, Señor, varios momentos en el día para alabar tu nombre, para bendecirte, Señor, para reconocer, Padre, que es gracias a ti que podemos nosotros desempeñar esa labor, Señor, ese trabajo, para poder nosotros, bendito Rey, simplemente hacer como tú, tener un tiempo de descanso también para glorificarte y bendecirte, para tener también ese reposo que necesita nuestro cuerpo físico, Señor. Aprender que has determinado un día a la semana, Señor, que para nosotros ahora viene a ser el domingo y entregarlo completamente a ti, Señor, dejando a un lado todo nuestro estrés, toda nuestra condición secular, humana, Padre, para venir a hacer nuestro trabajo delante de tu presencia, Señor, y bendecirte, honrarte y glorificar tu nombre, Señor, al reunirnos y disponer todo ese día, Señor, para tu nombre, para ti, para bendecirte y adorarte, Señor. Sabemos que el día domingo lo hemos tomado como el día del Señor y en ese sentido, Señor, nosotros queremos vivirlo plenamente. Gracias porque tú nos permites trabajar de lunes a sábado, Señor, y devengar un salario, Señor, tener una retribución económica, que es lo que nos tiene en el sustento que tú envías para nuestras vidas, Señor. Pero sí tener en consideración que el domingo es un día para dedicarlo a ti, Señor. Que nada nos estorbe, bendito Dios, para exaltar y bendecir tu nombre con gozo, con alegría, y todo esto sea para glorificarte. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, todo esto sea, y todos decimos amén, amén y amén.